el LDL sea muy bajo y el paciente logre 50 o 60 o 70, si el nivel de HDL también está bajo, ese paciente sigue estando en un riesgo importante de enfermedad cardiovascular. Ya vieron con el doctor Alcocer las metas y vean ustedes cómo aquí no se nombran las metas que hay para los pacientes de alto riesgo en relación a HDL o triglicéridos. Nomás dice ahí que para la elevación de triglicéridos y la disminución de HDL, agregar niacinofibratos, no dice a cuánto lo debemos de llevar ni cómo debemos hacerlo. Y eso yo creo que es motivo de que tenemos que pensar si eso realmente vale la pena. No es motivo de esta plática explicar todo el metabolismo de los lípidos, nada más lo único es que se centren ustedes en la HDL. La HDL es el factor que hace que todo el colesterol que nos sobra en el organismo pueda ser recogido y llevado a su metabolismo en el hígado. Entonces la HDL se convierte en el factor protector para la enfermedad cardiovascular. Todas las demás moléculas de lipoproteínas son contrarias a esto y la única que medio nos defiende es la HDL. Pero no nada más por bajar el colesterol o llevar el colesterol a su metabolismo, la HDL funciona como un factor protector. Tiene otros mecanismos que son independientes de la baja de colesterol. Es un mecanismo antioxidante importante, ya demostrado, nomás que por propósitos de tiempo no podemos dar todos los estudios que demuestran esto. Tiene también efectos sobre la oxidación del LDL. Ustedes saben que si la LDL colesterol se oxida es más fácilmente tomada por los macrófagos en el endotelio. Tiene un efecto antiinflamatorio, disminuye la interleucina 6 que está involucrada también en la génesis de la placa ateromatosa. Tiene un efecto antitrombótico también, que es últimamente lo que hace que la arteria se tape en forma final, el proceso de un trombo, y tiene un efecto vasoprotector, también al actuar sobre el óxido nítrico y las sustancias que por ahí son producidas. ¿Qué dice el ATP3? Que muchos mencionamos en relación al manejo del colesterol de HDL, pues no dice nada. Nomás dice que lo deben de manejar, debe de ser el colesterol lo más alto posible, pero no dice cómo lo vamos a hacer. Debido a todo esto, entonces hubo un grupo de gentes en este estudio que dijeron, bueno, si pensamos que bajando el LDL lo más posible, pues a lo mejor ya no tiene nada que ver que el colesterol de HDL ande como quiera andar. Si logramos un colesterol, como decía el doctor Alcocer, de 50 o 60, que es con lo que nacemos, pues a lo mejor el HDL puede estar bajo, puede estar ausente y no tener eso mayor riesgo. Pues la sorpresa en este análisis, un análisis posterior a haber terminado el estudio de TNT, la sorpresa es que aún en pacientes cuyo colesterol está más bajo, ahorita lo vamos a ver, si el HDL se encuentra baja, el riesgo de un evento cardiovascular es mucho mayor. Y vean ustedes en la siguiente cómo a diferentes niveles de LDL, y aquí hay niveles de LDL de 70 o menos, como decía el colesterol, hubo pacientes que llegaron a un colesterol de LDL de 30, como quiera, la cantidad de HDL es importante. Si ustedes pueden ver por ahí en la última parte, en el quintil 5, con un HDL mayor de 55, el paciente tiene protección a ese corazón independientemente de que su LDL era tan baja de menos de 70. Entonces esto quiere decir que sí tenemos que manejar el HDL, lo tenemos que hacer, tenemos que buscar la forma de incrementar HDL para no dejar al paciente con un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, aun cuando ya tengamos bien controlado la LDL. Algunos de los medicamentos que tienen un efecto sobre HDL son los que están ahí mencionados. Las estatinas, el efecto es relativamente pobre. Los que mejor efecto tienen sobre HDL es la niacina definitivamente y los fibratos. Esos son los que mejor efecto tienen. Aquí faltan algunos medicamentos de muy reciente aparición en el mercado, como son los bloqueadores del receptor CB1 de endocannabinoides, que también tienen un efecto positivo en la HDL, aparte de las demás cosas que pueden esos medicamentos mejorar. ¿Cómo le podemos hacer entonces para aumentar HDL? Hay condiciones fisiológicas que lo pueden aumentar, bajando de peso, bajando la circunferencia de cintura, como decía Ricardo. Eso nos mejora el HDL, está completamente demostrado, ahorita vamos a ver. Haciendo ejercicio aeróbico también, el ejercicio aeróbico aumenta la lipoproteína de alta densidad y eso nos protege. Y por supuesto con el uso de algunos medicamentos, vamos a ver algunos estudios rápidamente para ver el efecto de esos medicamentos. Este es un estudio en donde se ve antes del 2001, antes del 98, el metaanálisis que se hizo de cuál era el efecto del ejercicio sobre las diferentes partes del colesterol. Y vean ustedes cómo en este estudio el ejercicio hacía que el colesterol de HDL aumentara un 27%. ¿Sí?
Eso extrañó a mucha gente porque es un aumento bastante significativo para ser logrado con el ejercicio. El único problema es que el ejercicio tiene que seguirse haciendo, y es un ejercicio que realmente entrena al paciente para hacer un deporte de alto rendimiento. Cualquier ejercicio no es capaz de elevar las HDL en esa cantidad. Entonces se hizo otro metaanálisis, y vean ustedes, este ya es un poco más nuevo, y vean ustedes cómo en este metaanálisis de muchos estudios realizados a través del efecto del ejercicio, lo único que se aumentó el HDL fue alrededor de un 4.6%. Ya fue mejor hecho, con indicaciones más precisas, pero vean ustedes entonces que sí podemos lograr un aumento. 4.6% puede decir uno que es muy poco, pero como quiera es un aumento que se puede conseguir con el ejercicio aeróbico. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Ya habíamos presentado esta diapositiva. El uso de fibratos puede aumentar el HDL y eso disminuir el riesgo cardiovascular. Y la niacina, por supuesto, también puede hacer que el HDL se aumente. ¿Por qué no lo utilizábamos con tanto éxito la niacina? Porque es una sustancia que produce algunos efectos indeseables importantes. Ahorita lo vamos a ver, es poco tolerada. Alrededor del 30 a 40% de los pacientes desarrollan efectos indeseables. Y la dosis en la que se da es una dosis grande que no se tienen, al menos aquí en México hasta este momento, presentaciones adecuadas para poder dar la niacina. Y el otro problema es que la niacina alteraba el control de la glucosa, entonces era muy difícil dárselo a los pacientes con diabetes que tienen un riesgo cardiovascular alto, y también pudiera alterar las enzimas hepáticas. Entonces se hicieron estudios para ver si realmente el miedo que teníamos de darle niacina a los pacientes diabéticos era importante. Y bueno, vean ustedes por ahí cómo el efecto de la niacina en la glucosa definitivamente sí sube un poco la glucosa en los pacientes con diabetes, no en los pacientes no diabéticos, por supuesto, pero esa elevación es relativamente pequeña, y si nosotros determinamos hemoglobina glucosilada en los pacientes con diabetes en un tiempo determinado, pues vemos que realmente no se modifica tanto el control de la diabetes usando niacina en estos pacientes. Ese es otro estudio por el doctor Lundy, específicamente buscando lo mismo, si la niacina altera el control del paciente con diabetes mellitus, y como lo pueden ver ustedes ahí, en las diferentes semanas del estudio, sí se elevaba un poco la glucosa, pero cuando hablamos de hemoglobina glucosilada, el nivel de hemoglobina glucosilada se mantuvo más o menos igual durante todo el estudio, lo cual quiere decir que entonces no es la niacina tan importantemente adversa en el control del paciente con diabetes mellitus. ¿Qué ventajas o qué acciones podemos tener complementarias a las que se tienen con las estatinas al utilizar la niacina? Pues vean ustedes ahí varios estudios. Este es un estudio en donde se dan 3 gramos de niacina y se compara con 10 miligramos de atorvastatina. Por supuesto, la LDL baja mucho mejor con la atorvastatina que con la niacina, pero por ejemplo las partículas de VLL bajan más con la niacina o casi igual que la atorvastatina. Las partículas más dañinas de la LDL mejoran más con la niacina que con la atorvastatina, ¿sí? El patrón B se cambia mejor con la niacina, se incrementan las partículas de HDL, que los estatinas es muy poco el efecto, y se incrementa también el tamaño de las partículas de HDL, que es importante también en el transporte reverso del colesterol, más con la niacina que con la estatina, ¿sí? En este estudio se compara el efecto de una combinación de niacina con una estatina, que es la atorvastatina, contra la atorvastatina, que como lo decían hace un momento es de las estatinas de las más potentes y con mayor efecto que tenemos. Y vean ustedes por ahí cómo en la semana 12 la combinación de niacina con la estatina traía reducciones en el colesterol de LDL mayores que con la pura estatina sola, traía un aumento en el HDL mucho mayor que con la pura estatina sola, disminución de los triglicéridos, y también una de las cosas importantes en relación a la niacina es que es uno de los pocos medicamentos que disminuye la lipoproteína pequeña A. La lipoproteína pequeña A también se ha relacionado como factor de riesgo cardiovascular, y la mayor parte de los medicamentos que se utilizan actualmente para el control de los lípidos no tienen efecto sobre esta lipoproteína. El problema, como les decía, debido a los efectos indeseables, es que la mayor parte de los pacientes que toman niacina no llegan a tomar la cantidad suficiente de niacina. Al mínimo se necesitan 2 gramos al día de niacina, y la mayor parte de los pacientes no llega a tomar esa cantidad, se quedan en menos, entonces el efecto que buscamos pues no lo alcanzamos en forma adecuada. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir esos efectos de la niacina? La niacina tiene esos efectos indeseables a través de la liberación de algunas sustancias de prostaglandina, entonces podemos dar un inhibidor de estas prostaglandinas para que el medicamento sea mejor tolerado. Y eso es lo que se hizo en este estudio. Se le agregó laropipran, que es un inhibidor de prostaglandinas, a la niacina,
y se vio si esto alteraba o no el efecto de la niacina, y vean ustedes cómo no altera los efectos adecuados de la niacina al agregar este medicamento.